Hola chicos, hoy vamos a ver sucesiones aritméticas. Bueno, a ver, la definición vamos a ver, dice que una progresión aritmética es una sucesión en la cual cada término se puede obtener del anterior sumando un mismo número llamado de diferencia. Si llamamos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n a los n primeros términos de una sucesión aritmética, siendo d la diferencia, ahora vamos a ver, a sub n, perdón, me olvidé de ponerlo acá, a sub n, el término general de la sucesión se puede obtener de acuerdo con el siguiente análisis. A ver, tenemos el primer término, a sub 1. El segundo término, a sub 2, va a ser el anterior más la diferencia, ¿sí? O sea, va a ser a sub 1 más un número d que llamaremos diferencia. El a sub 3 va a ser el anterior, o sea, a sub 1 más d, todo esto es el a sub 2, viene a ser, más la diferencia, ¿sí? ¿Qué nos queda de esto? A sub 1 más 2d. Ahora, el a sub 4 va a ser el a sub 3, que es todo esto, ¿sí? Más la diferencia. Vamos a borrar para que no quede desprolijo. O sea, el a sub 4 va a ser a sub 1 más 2d más la diferencia que nos queda a sub 1 más 3d. El a sub 5 va a ser todo esto que es a sub 1 más 3d más la diferencia. O sea, nos quedó a sub 1 más 4d. Entonces, ahora estamos en condiciones de escribir el término general a sub n. Qué feo. A ver. A sub n igual. Fíjense cómo es esto, ¿no? El a sub 2 es a sub 1 más 1d. El a sub 3 es a sub 1 más 2d, ¿sí? Cuando el subíndice es 3, acá la diferencia está multiplicada por 2, o sea, por una menos. Cuando n es 4, acá es 3 por d. Cuando n es 5, acá la diferencia la tengo multiplicada por 1 menos, por 4. Entonces el a sub n será a sub 1 más n menos 1 por d. ¿Sí? Y esta es la fórmula de la sucesión aritmética. Bueno, quedó medio corrido, pero bueno, esa fórmula la vamos a usar bastante. Voy a borrar esto porque se nos van a correr las cosas. Bueno, ejemplo 1. Hallar el séptimo término, o sea que lo que me está pidiendo es hallar el a sub 7. ¿Sí? De la progresión aritmética cuyos primeros términos son 3, 6, 9. Bueno, a ver, el a sub 1 es 3. La diferencia no la conozco, pero la puedo calcular. ¿Cómo la calculo? La diferencia es justamente la diferencia que hay entre un término y el anterior. O sea que la diferencia la podemos calcular así. 6 menos 3 nos tiene que dar lo mismo que 9 menos 6. Efectivamente nos da lo mismo. 6 menos 3 es 3, 9 menos 6 es 3. ¿Sí? La diferencia es constante. Entonces ya tengo el a sub 1 y tengo la diferencia. Con la formulita, que la voy a volver a copiar acá. A sub n era a sub 1 más n menos 1 por d. Esta fórmula es muy importante y es la que vamos a usar para esta práctica. Entonces yo quiero hallar el a sub 7, o sea, cuando n sea 7. A sub 7 será igual a sub 1, que es 3, más n menos 1, dijimos cuando n es 7, o sea que ahora esto será 7 menos 1 por d, y d dijimos que era 3. O sea que ahora hago la cuenta nada más, nos queda 3 más 6, 7 menos 1 es 6, por 3, 18. O sea que nos quedó a sub 7 igual 3 más 18, que es 21. Bien. Vamos a hacer otros ejemplos. El ejemplo 2 dice,
hallar el primer término de una progresión aritmética si se sabe que el décimo término es 67. A ver, el A sub 10 es 67. La diferencia es 7. ¿Y yo qué quiero hallar? El primer término. Esto es lo que no conozco. Bueno, entonces planteo el A sub 10 como término de una sucesión aritmética. Vuelvo a escribir acá el término general. A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por d. Entonces, el A sub 10, escrito como término de una sucesión aritmética, será A sub 1 más 10 menos 1 por d. O sea que esto es A sub 1 más 9d. Bien. Y nos dijeron que A sub 10 es 67. O sea que voy a reemplazar el A sub 10 por 67. Nos queda igual a A sub 1 más 9 por d, que era 7. O sea que nos quedó acá que 67 es igual a A sub 1 más 63. Y acá nos quedó una ecuación fácil donde vamos a despejar A sub 1. A sub 1 es igual a 67 menos 63. Y esto es igual a 4. Y ahí tenemos entonces despejado A sub 1, que era lo que nos pedía el ejercicio. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Hallar la diferencia de la progresión aritmética cuyo primer término es 1, o sea, el A sub 1 es 1. El término 35 es 18, A sub 35 es 18. Y nos pide ahora la diferencia. Eso es lo que quiero calcular. Entonces, voy a tomar, nuevamente voy a escribir el término general de una sucesión aritmética. Esto lo van a terminar aprendiendo de memoria, ¿sí? El A sub 35 lo voy a escribir como término de una sucesión aritmética. O sea que me va a quedar que A sub 35 es igual a A sub 1 más 35 menos 1, que es 34 por D. Bueno, ahora vemos. El A sub 35 es un dato. Eso es igual a 18. Es igual a A sub 1, que también lo tengo, más 34D. Y de acá vamos a despejar D. 34D es igual. 18, este 1 lo paso restando, nos queda 17. O sea que D es igual a 17 sobre 34. Y bueno, puedo simplificar porque 17 es la mitad de 34, nos queda D igual a 1/2. Ahí hallamos la diferencia. Bien, vamos a ir a un último ejemplo. Encontrar los valores A, B, C y D de tal modo que la sucesión sea una progresión aritmética. Me falta copiar algo acá. De tal modo que esta sucesión, que es 3A, B, C, D, E menos 5. Entonces les vuelvo a leer el ejercicio. Encontrar los valores A, B, C y D, A, B, C, D y E, de modo que esta sucesión que copié acá sea una sucesión aritmética, una progresión aritmética. Sucesión y progresión es lo mismo, ¿sí? En algunos lados pongo sucesión, en otras progresión. Entonces, bueno, vamos a ver. El A sub 1 acá, el primer término, es 3. El A sub 2 es el que llamo A. Pero, ¿qué será? A sub 1 más D. Nuevamente escribimos el término general. N menos 1 por D. ¿Por qué puse A sub 1 más D? Porque cuando N es 2, esto es A sub 1 más 2 menos 1 por D. De ahí lo saco, de la fórmula para el término general de una sucesión aritmética. O sea, en nuestro caso será 3 más D. ¿Sí? El A sub 3, ahora cuando N es 3, que es A sub 1, bueno, es BS, ¿no? Se llama B. Es A sub 1 más
3 menos 1 por D, o sea, 2D. Listo. El A sub 4, para no escribir tanto, el A sub 4 es el C, que es igual a A sub 1 más 4 menos 1 por D, o sea que nos queda 3D. El A sub 5, 1, 3, 4, 5, el A sub 5 es el D. Esto es igual a A1 más 5 menos 1 por D, 4D. El A sub 6, que es el que se llama E, es igual a A sub 1 más 5D. Y el A sub 7, que es igual a menos 5, es igual a A sub 1 más 7 menos 1 por D, más 6D. Bueno, a ver, A sub 1 ya lo conocíamos, o sea que acá esto será 3 más 2D, este será 3 más 3D, este es 3 más 4D, este es 3 más 5D, y el último es igual a 3 más 6D. Y este último me interesa porque como tengo un dato, yo de acá puedo despejar la D, ¿sí? Eso es igual a menos 5, o sea que 3 más 6D es igual a menos 5. De acá despejo D, nos queda una ecuación fácil. 6D es igual a menos 5 menos 3, menos 8. O sea que D va a ser igual a menos 8 sextos, que si simplifico por 2 nos quedan menos 4 tercios. Bueno, esto es fundamental porque ahora que tengo la diferencia, me voy más arriba y empiezo a calcular todos, ¿sí? A sub 2, que era A, es 3 más D, o sea, es 3 menos 4 tercios. Bueno, hacemos la cuenta. 3 enteros son 9 tercios, menos 4 tercios son 5 tercios. A sub 3 será 3 más 2D, o sea, es 3 más 2 por menos 4 tercios, nos queda menos 8 tercios. Cuentitas estamos haciendo. 9 tercios menos 8 tercios es 1 tercio. El A sub 4 va a quedar un poco amontonado. El A sub 4 es 3 más 3D, o sea, nos queda 3 más 3 por menos 4 tercios. A ver, vamos a escribirlo. 3 más 3 por menos 4 tercios. Fíjense que este 3 lo puedo simplificar y me va a quedar 3 menos 4, que es menos 1. Así que esto, como es una cuenta fácil, la voy a borrar para no amontonar tanto. Esto nos quedó igual a menos 1. El A sub 5, que es el D. Esto es 3 más 4 por menos 4 tercios. O sea, nos quedó 3 menos 16 tercios. 3 enteros son 9 tercios. 9 menos 16 menos 7 tercios. El A sub 6, que era E, es igual a 3 más 5D, o sea, 3 más 5 por menos 4 tercios. Nos queda 3 más por menos menos, 20 tercios. 5 por 4, 20. Esto es 9 menos 20, es menos 11 tercios. Y el A sub 7, el A sub 7 ya lo conocía, el A sub 7 es menos 5. Entonces ya calculamos todo. Podríamos escribir la sucesión. Podríamos escribirla para que nos quede más linda. A ver, vamos a escribirla con rojo. O sea, la sucesión nos va a quedar así. El primer término dijimos que era 3. A era 5 tercios. B es 1 tercio. C es menos 1. Acá está. D es menos 7 tercios. E es menos 11 tercios. Y A sub 7, que era menos 5, ese ya era un dato.
Bueno, espero que les sirva, que hayan entendido. Estos fueron nada más que unas cuentas con fracciones. Revísenlas, están bien. Bueno, por ahí lo más complicado fue que eran cuentas con fracciones. Bueno, chicos, espero que lo hayan entendido. Chao, hasta luego.